Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien por el día de hoy. Una disculpa por la ausencia en el canal, pero estuve muy ocupado hace unas semanas por asuntos de la universidad, y por esta razón no pude subir este video con anterioridad. Pero en esta ocasión, en la sección de personajes históricos, hablaremos sobre Francisco Villa, uno de los personajes más influyentes de la Revolución Mexicana y que se le ha criticado por su historia oscura. Así que hoy lo conoceremos más a fondo. Comencemos. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango. Sus padres fueron Agustín Arango y Micaela Arámbula, quienes eran campesinos de escasos recursos, y por esta razón es que la infancia del que pronto sería Francisco Villa la vivió laborando en el campo y no fue a la escuela. Se especificaba en ser leñador y labrador hasta que sus padres fallecieron y él, junto a sus hermanos, quedaron huérfanos. Y en este punto, solo contarían con su madre y Francisco Villa se encargaría de cuidar de sus hermanos. Sería en 1894 cuando comenzaría a trabajar de mediero junto a sus hermanos Antonio e Hipólito en la hacienda de Gogojito, que era propiedad de la familia López Negrete. Sin embargo, en este mismo año se intentó ultrajar a la hermana de Villa, Mariana Arango Arámbula, cosa que lo enfureció y optó por matar al agresor. Ante esto, huyó hacia un lugar donde no lo encontraran, refugiándose en las montañas donde comenzaría una nueva vida de bandido, y para evitar ser descubierto, se cambió el nombre por el que todos conocemos, Francisco, porque posiblemente habían muchas personas con ese nombre, y Villa por ser nieto de Jesús Villa, y para darle mérito a su padre, quien no fue declarado como hijo legítimo. Estuvo en la banda liderada por Ignacio Parra y después fue encarcelado por un breve momento, pero dejó esta banda cuando un integrante mató a un anciano panadero, en un intento de asalto. Después trabajaría en la mina de El Verde, en Chihuahua. Luego trabajó como albañil y comerciante en esta zona, donde pronto conocería a Abraham González, quien sería primer secretario de Gobernación de Francisco I. Madero cuando llegó al poder. Tras el estallido de la Revolución Mexicana convocado para el 20 de noviembre de 1910, es como Francisco Villa pudo salir de su escondite y pronto se uniría al movimiento promovido por Madero para expulsar a Díaz del país. Otra razón por la que apoyó este movimiento fue porque Eleuterio Soto, su compadre, y el ya mencionado Abraham González estaban de acuerdo con lo que se promovía, aprovechando de la vida que tuvo Villa para apoyar a los que vivían de la misma forma que él. Gracias a ello, creó y lideró a un grupo de campesinos como si fuera un ejército. Al principio, este ejército perdía muchas de sus batallas, pero al poco tiempo, fueron ganando terreno al poderío porfirista hasta 1911 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entre los días 8 y 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa fueron los líderes que tomaron Ciudad Juárez, donde derrotaron a las fuerzas de Porfirio Díaz y tras este hecho, sería exiliado del país y despojado de la presidencia. Sin embargo, un personaje que de igual forma fue campesino y quien luchó por los derechos de los campesinos y las tierras despojadas, pronto se levantaría contra Francisco I. Madero creando el Plan de Ayala en 1911, y él fue Emiliano Zapata, el llamado caudillo del sur. Así como Francisco Villa y Venustiano Carranza, serían los que continuarían con la lucha de revolución, pero en esta vez, enfrentarían a Victoriano Huerta, quien era porfirista y quien quiso instaurar un gobierno similar al de su allegado exiliado, disolviendo también las cámaras de diputados. Mientras Carranza luchaba contra Huerta de manera política, Francisco Villa luchó en el norte con las armas, y en abril de 1914 tomó Zacatecas. El ejército revolucionario venció a alrededor de 12,000 soldados del ejército federal que se hallaban en este lugar. Tras el exilio de Huerta el 15 de julio de 1914, hubo desacuerdos entre los que apoyaban a Venustiano Carranza, es decir, los carrancistas, y los que apoyaban a Francisco Villa, los villistas. Esto porque se quería que cuando Carranza llegara al poder, estableciera un gobierno con civiles de ambos bandos y cuyos líderes no aspiraran a la presidencia, cosa que no quería Carranza. Pero en agosto de este año, los carrancistas encabezados por Álvaro Obregón entraron a la Ciudad de México y les negaron la entrada a los villistas y a los que apoyaban a Emiliano Zapata, los zapatistas. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió en la Convención de Aguascalientes, en la cual los villistas y zapatistas deseaban hacerle frente al puesto de Carranza en ese momento, pues se desempeñaba como presidente interino.
asignando a Eulalio Gutiérrez con este cargo, cosa que calentó el asunto. Además de que los villistas y zapatistas velaban por los campesinos y las tierras siguiendo el plan de Ayala que había promulgado Zapata. Ante el descontento que hubo en esta convención, se vendría una lucha entre los carrancistas, que pronto serían los constitucionalistas, contra los villistas y zapatistas. Carranza se fue a Veracruz donde fundó su gobierno y en diciembre, Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México, la presidencia la tomó Eulalio Gutiérrez y después, Roque González. Sin embargo, Villa y Zapata tuvieron sus incongruencias y pronto se separaron, Villa por el norte y Zapata por el sur. En 1915, las fuerzas constitucionalistas comandadas por Álvaro Obregón quisieron atacar a Villa, pero Villa confió mucho en sus soldados odorados, que terminó siendo derrotado en Celaya cuya lucha duró del 6 al 15 de abril, y luego en Aguascalientes cuya batalla duró del 7 al 10 de julio. Ante estas derrotas, a Villa no le quedó de otra que huir al norte, regresando a Chihuahua. Para octubre de 1915, Venustiano Carranza se volvió presidente de la República al ser reconocido en Estados Unidos por su presidente, Woodrow Wilson, y por esta razón, Villa decidió invadir Columbus, Nuevo México en 1916, con la finalidad de que no reconocieran el gobierno constitucionalista, así como atacar sus intereses. Tras este hecho, hubo una invasión estadounidense en Chihuahua para capturar a Villa, conocida como la Expedición Punitiva, la cual se retiró en 1917 sin éxito alguno. Ahora, nos remontamos al 21 de mayo de 1920, fecha en la que murió Venustiano Carranza y posteriormente, el poder lo tomaría Adolfo de la Huerta y entre los meses de junio y noviembre negoció un pacto con Villa dándole un rancho en Parral, Chihuahua a cambio de que dejara de involucrarse en la política y que no hiciera más alboroto. Posteriormente, se mudó a este rancho que sería la hacienda conocida como El Canutillo, donde pronto formaría una pequeña comunidad militar con sus excompañeros. Esta hacienda tuvo varios atentados y asaltos a los que Villa pudo sobrevivir, pero el día 20 de julio de 1923, un grupo de 15 personas lo emboscaron mientras estaba en su coche. Dicho acto fue ordenado por el diputado Jesús Salas Barraza. Se dice que fue un plan de Álvaro Obregón para evitar que Adolfo de la Huerta fuera presidente de la República, ya que al pactar las paces, de la Huerta era presidente interino y Villa podría apoyarlo en la sucesión presidencial de 1924. La primer curiosidad de este personaje es su bebida favorita, y esta era la malteada de fresa. Sobre el delito que cometió por defender a su hermana de ser abusada, no se sabe con certeza si el abusador era un cacique, un funcionario de alto nombre o bien un miembro de la familia López Negrete, pero lo importante es que esta persona era de rango alto. Mientras se mantuvo prófugo por el delito que cometió, comenzó a ser bandido e hizo cosas que iban desde robos hasta abusos mayores a las mujeres, llegando a acabar con sus vidas. Como derivado de este punto, hasta se ha llegado a teorizar que su apoyo al movimiento de revolución fue para que quedara perdonado por lo que hizo en el pasado, cosa que repito, es una teoría. Otro aspecto interesante es su cargo de gobernante de Chihuahua, pero su cargo duró del 8 de diciembre de 1913 al 7 de enero de 1914, esto porque renunció al cargo y prefirió dedicarse a su campaña militar. Villa quiso fusilar a Obregón cuando éste quería hablar con él. En 1914, la razón por la que lo querían muerto era por el pleito que tenía con los constitucionalistas. Sin embargo, y a petición de sus generales y camaradas Felipe Ángeles, Roque González, Raúl Madero, entre otros más, pidieron que lo perdonara, pero hubo una segunda ocasión en la que lo querían fusilar a petición de sus dorados, por tener algo que ver con la destrucción de unas vías de Saltillo, Coahuila, pero lo convenció con que nada tenía que ver con ese incidente, así que lo dejó irse. Y de nueva cuenta, quisieron acabar con su vida cuando su tren comenzó a ser perseguido, pero pudo llegar ileso a su destino, Aguascalientes. Tuvo el apoyo de un médico japonés llamado Kingo Naneke. Otro de su lado oscuro fue el rencor que le tenía a los asiáticos, especialmente a los chinos, pues se cree que uno de ellos mató a su hija y por venganza despellejó a un chino, y lo que hizo con su piel fue decorar su famosa silla de montar. Su sobrenombre se debe a que le gustaba montar a caballo. Varios de sus hombres odorados ingresaron cuando aún eran muy jóvenes, como fue el caso de don Guillermo Flores Reyes, quien ingresó a los 15 años de edad y que de hecho,
También estuvo presente en la Convención de Aguascalientes. Y bien, esto es todo por el video del personaje del mes. Si les gustó pueden dejar un like, un comentario y si te gustaría suscribirte, te lo agradecería mucho. También te invito a que me sigas en Instagram. Nos vemos. Cuídense, hasta la próxima.